Bienvenidos al webinar o conferencia virtual, la importancia de ser un docente inspirador en nuestros días, que estará a cargo de nuestro invitado, el doctor Roberto Briones Jiménez. La pregunta que uno siempre se hace es, ¿cuál es el mejor profesor? Y sin duda, el mejor profesor es aquel que no solo da clases, sino que trasciende y que deja una huella en sus alumnos. Es a aquellos a los que realmente se les puede denominar profesor inspirador. Seguramente ustedes, cuando yo hago esta introducción, inmediatamente estarán pensando cuál fue el profesor o maestro que incidió en su vida, ya sea en la escuela, en el colegio o en la universidad. Siempre tenemos uno que nos motivó a avanzar, que nos inspiró a dar lo mejor de nosotros mismos. Y es que el rol del docente es fundamental en un proceso de aprendizaje y en el desarrollo de las competencias que nosotros debemos ayudar a desarrollar. Tienen que ser especializados y deben de tener, hoy en día, sobre todo a consecuencia de la pandemia del COVID, estamos forzados a adaptarnos a la tecnología y a nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje de vanguardia. ¿Por qué Fundación Ecuador está organizando este taller? En el próximo mes tendremos también otra conferencia virtual que va a estar Anita Rat invitada a la misma. Y es porque nosotros pensamos, y estamos seguros que ustedes también concuerdan con nosotros, que la calidad educativa es fundamental para formar y fortalecer el talento humano del sector educativo. Pero ese sector educativo está integrado no solo por docentes, sino también por directivos, por miembros del DECE. Y también debemos de tener claro de que la calidad educativa no necesariamente se logra solo con equipamiento o solo con infraestructura. Si no invertimos en el talento humano que forma el talento humano del país, pues realmente no vamos a llegar a lograr esa calidad que todos requerimos. Para hablar justamente de la importancia de ser un docente inspirador en nuestros días, el día de hoy nos acompaña Roberto Briones Jiménez, quien cuenta con un PhD, doctor en Ciencias de la Comunicación, magíster en Educación Superior, especialista en Gestión y Liderazgo Educativo, especialista en Proyectos Sociales, diplomado en Pedagogías Innovadoras, diplomado en Gestión de Desarrollo Local, doctora en Medicina y doctora en Administración Educativa, quien además es ex rector de los colegios Balandra, Mariscal Sucre, Espíritu Santo, Delfos de Guayaquil, ex vicerrector del Tecnológico Espíritu Santo, es rector del Blue Hill College, ex profesor de Universidad Estatal y de Ecotec. Doctor Briones, a nombre de Fundación Ecuador queremos agradecerle el detalle, la gentileza de que nos acompañe el día de hoy, comparta con nuestros participantes sus criterios sobre la importancia de inspirar a nuestros alumnos. Bienvenido, estamos en este momento dejando habilitado el espacio para que usted pueda tomar control de la sala. Gracias. Gracias, Jenny. ¿Me escucha perfectamente? ¿Sí me Perfectamente. Buenas tardes con todos. Es un gusto poder intervenir en este espacio para una fundación tan querida como la Fundación Ecuador, a quien personalmente reconozco y debo mucho. Mi amistad con Jenny Poveda es de muchos años, conozco su valía y he estado presto siempre a apoyar todo lo que consideren que puedo aportar para esta gran organización que es la Fundación Ecuador. Así que gracias también por la invitación. Gracias. Entonces ustedes me avisan, pongo mis diapositivas y podemos comenzar. Usted puede empezar, ya tiene el control de tiene el control de la sala. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ir a tomar el control, como usted bien lo dice. ¿Pueden ver ahí mis diapositivas? ¿Sí? ¿Lo pueden ver bien? Se ven. Bueno, está perfecto. Muy bien. Entonces, la verdad es que para cada interacción, para cada webinar, para cada espacio en el que se nos puede permitir dar nuestra opinión, se prepara, al menos en mi caso, preparo algo diferente.
No es la misma conferencia de otros espacios. Esta va dedicada especialmente a la Fundación Ecuador y trata sobre la importancia del docente inspirador, sobre todo en nuestros días, ¿no? Días que son complicados, días que son muy difíciles, días signados por la pandemia, una pandemia que como todas las que han ocurrido en la historia de la humanidad, porque no es la primera, uh, nos coge siempre fuera de base, como diría un beisbolista, no nos da reacción, entonces tenemos que adaptarnos. Para eso, pues obviamente hay mecanismos que el cuerpo humano tiene para equilibrarse, ¿no? Sin embargo, ya para el aula, una vez que los chicos están comenzando a regresar a las escuelas de manera ordenada, de manera sistemática y de manera con toda la seguridad del caso, entonces regresamos a las aulas y regresamos al quehacer del docente que ama profundamente lo que hace. Entonces, inspirar, queridos amigos, no es lo mismo que motivar. Inspirar es mucho más. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar durante todo este espacio, ¿no? Debo decirles que la epistemología que yo respeto, creo que la mayor parte de la ciencia también, es la neurociencia. Es la epistemología de este siglo. Si hablamos del siglo XVI y XVII, era la física. Claro, era el tiempo de Descartes, de Leibniz, de Galileo, de Newton. Pero ahora, en pleno siglo XXI, lo que llamamos epistemología, que para los griegos episteme significaba el conocimiento logrado de manera sistemática y deliberada, porque para el conocimiento incidental o accidental ellos usaban la palabra doxa. La epistemología de esta época, es decir, es la neurociencia, porque nos permite reflexionar y nos permite razonar y pensar acerca del origen, del alcance, de la naturaleza, de las relaciones que el conocimiento tiene y cómo este conocimiento se convierte en ideas creativas y cada vez mejores. No en vano, Stanislas Dehaene, el famoso asesor de la UNESCO y presidente del Consejo Asesor del Ministerio de Educación de Francia, Stanislas Dehaene, dice que la inteligencia debería ser conceptualizada y definida actualmente como la capacidad que tiene el cerebro para recibir información que en muchos casos es en bruto, perdónenme el término, en muchos casos desorganizada y atomizada, diría Newton, y convertirla en información útil, en información creativa, en información que sirva para algo. Esto dice Dehaene. En todo caso, una de las cosas que a mí más me impresiona es que cuando usted tiene la famosa inspiración, lo que tiene es un estímulo y una lucidez repentina que te vuelve creativo, que te vuelve apasionado, que te vuelve resiliente y, ¿por qué no, longánime? Esa electricidad que pasa por tu cuerpo y que te motiva. Esa electricidad que mueve a tus sustancias bioquímicas corporales a actuar, a reaccionar, no, a responder. La palabra reaccionar tiene connotaciones negativas en medicina. La palabra responder tiene connotaciones positivas. Es así como nos dicen que el paciente está respondiendo a un medicamento. Lo vemos positivo. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros ante circunstancias adversas? Pues de eso nos habla la resiliencia y la longanimidad. Sin embargo, en esta conferencia es la motivación lo que me anima a compartir con ustedes muchísimas cosas. La inspiración viene desde lo profundo, nace de lo profundo de tu cuerpo, de tu mente. Nace del convencimiento de que lo que hago, lo que digo y lo que siento están en concordancia. Eso es en inicio lo que me mueve, por ejemplo, en esta diapositiva. Yo he querido ponerla y estoy con no sé cuántos, tal vez 300 estudiantes de todos los colegios de Guayaquil, en la UES, conversando de neuroliderazgo con los chicos. Pero ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siente un profesor que se considera inspirador cuando tiene que dar una clase, cuando tiene que interactuar, aunque sea frente a una cámara? Esa inspiración
que la puedo determinar y describir de una manera oportuna, es un primer detalle. Es un detalle inicial que me mueve a actuar. Antes de ir a una clase o antes de ir a una interacción, antes de venir ante ustedes, tal vez yo tenga, como todos los seres humanos, problemas, lamentaciones, faltas, carencias, dolores, como todo ser humano. Sin embargo, hay un momento en que se enciende en mi mente. Ese momento tiene que ver con ese impulso del que estoy hablando. Y ese momento está motivado por una creencia profunda de mi mente de que lo que voy a hacer es realmente lo que amo. Un primer detalle es que los adultos presentemos con toda frontalidad modelos que sean de madurez, de afecto y de seguridad. Muchas veces nos cuidamos de ser modelos como adultos. Podemos observar que hay maestros a veces que quieren vivir la vida de un adolescente, que se visten como adolescentes, que hablan como adolescentes y hasta que se disputan los espacios con los adolescentes en el aula. No puede haber cosa peor. Los adultos, muchos de los adultos, presentamos modelos de inmadurez, a veces de soberbia y otras veces de que me importismo. Cuando un joven en un bachillerato ve profesores que presentan modelos de inmadurez, se les hace muy difícil verlos como referentes. Muy difícil. Tiene que pasar muchísimo para que pueda el profesor ser visto así. En otros momentos los dejamos a veces solos a los chicos, solos con la tecnología, pero es que los maestros tampoco es que estamos muy preparados para manejar la tecnología. Algunos de los mayorcitos inclusive tienen temor a tocar la computadora para no dañarla. Y a veces dejamos de ponerles el componente humano esencial y tan importante que tenemos que tener los docentes para inspirar. En ocasiones, muchas veces también desconfiamos de la capacidad de los niños y jóvenes para aprender y para aprender a aprender. Esto lo he visto muchísimo durante la pandemia. Los padres de familia se quejan muchos de que el niño no aprende, del que el joven no aprende. Los profesores también lo dicen. Desde mi experiencia como educador, yo podría decir que muy a pesar de lo que pensemos, el niño aprende. Que el aprendizaje es una condición sine qua non de la propia vida. Aprendemos. Que no aprendamos de manera deliberada, organizada, sistematizada y preparada por un maestro en el aula es otra cosa. Pero no significa que el niño no aprenda. Si alguien tiene el teléfono prendido, por favor que lo apague. Esta desconfianza que muchas veces tenemos en el niño y en el joven nos hace dudar de su capacidad para hacer cosas. Los maestros que nos hemos formado en el aula por muchísimo tiempo, sabemos que ellos son mucho más de lo que nosotros vemos. Porque así somos nosotros también, hemos sido así. Y lo que ha ocurrido es que tal vez hay muchos maestros que desestiman esa capacidad que tiene el joven, el niño, para aprender. O tal vez hay muchos maestros que perciben que el niño no los ama. Los chicos pueden percibir que no hay amor, ya sea porque somos muy blandos y les permitimos hacer lo que les da la gana, o ya sea porque somos demasiado exigentes y exageramos. Lo cierto es que la sociedad actual suele ser distante y a veces desmotivante y a veces agresiva y suele estar llena de antivalores. De paso puede estar amenazada por el coronavirus. Y la sociedad en que vivimos nos presenta cantidad de retos. La educación ecuatoriana, como la educación de muchos países del mundo, no prepara a sus niños para enfrentar crisis. Ni siquiera nos prepara a los adultos para enfrentar crisis. Y cuando existen crisis, que es muy a menudo, ahora la crisis es un virus, un diminuto ente al que ni siquiera se puede llamar ser vivo, ese ente que definido por un premio Nobel es un montoncito de material genético
rodeado de malas noticias, así lo definía un premio Nobel. Este virus, que prácticamente no es un ser vivo, pone de cabezas a una sociedad y la educación no ha sido capaz de prepararnos para las crisis, porque no hay una preparación para las crisis y no podemos morir en un mar pensando que no vamos a superarlo. Eso es un problema realmente. Ahí es donde se necesita el inspirador que le diga vamos adelante. Tal vez allí fue que Timoteo necesitó a San Pablo. ¿Ah? O que Alejandro Magno necesitó a Aristóteles. Y más jocosamente, Mr. Miyagi sirvió al Karate Kid. Y por qué no decirlo, el Yoda inspiró a Luke Skywalker en las películas de los años 80 que todos recordamos. Debo decirles entonces que la pregunta clave debería ser, ¿por qué es importante inspirarlos? ¿Cuál es la razón para estar aquí? ¿Por qué debatimos acerca de la inspiración? ¿Por qué? Pues ahí está muchas de las cosas que les acabo de decir. En la Biblia ustedes pueden leer las famosas cartas de San Pablo a Timoteo. Es un mentor. Él era un mentor. Maravillosa oportunidad de San Pablo para guiar a un joven hacia el encuentro de la verdad. Ya les decía, Alejandro Magno tuvo la ventaja de tener a Aristóteles como mentor y los recientes que les acabo de decir. Lo cierto es que en muchos casos, lo único que queda cuando ya no queda nada en la cultura es el mentor. Es aquel que se preocupa por nosotros sin esperar nada a cambio. Y miren que yo todos los días en mis oraciones, bendigo a mis mentores, a todas las personas que me han abierto puertas, que me han hecho posible vivir plenamente. Y eso podría llamarse desde la óptica cristiana verdaderamente santos o ángeles. Entonces, póngase a pensar que muchas veces lo único que le queda a ese niño o a ese joven dentro de un aula, después de tener maltrato intrafamiliar, de ser desestimulado por un ambiente que realmente puede ser agresivo y por encontrarse frente a información distorsionada que por último ha terminado siendo fake news, lo último que le queda a ese joven es su mentor. Ese mentor no puede dejar de ser un inspirador que confía en ti, que te guía en el camino, que es fuerte y que es decidido, que investiga y que piensa antes de actuar. Esas son algunas de las características que yo siento, percibo e investigo que mis alumnos necesitan en este momento histórico. Confiar en ti, que los puedas guiar en el camino, verte fuerte y decidido, saber que investigas y que piensas antes de actuar. Ni se diga, y por supuesto, y que no quiere mostrarte que es mejor que ti. Esa es una de las características más deleznables en la educación moderna. El hecho de que los maestros quieran seguir siendo el Magister Dixit, quieran seguir en la etapa del conductismo. Yo no soy muy amigo de metodologías, sino yo soy más bien ecléctico. Creo que todo lo que funciona para bien del aprendizaje de los chicos procede, siempre y cuando tenga una epistemología de base, por supuesto que sí. Creo que el maestro debe acercarse y debe acercarse más construyendo con los chicos sus valores. Los valores son construcciones mentales y el maestro inspirador tiene que ser un maestro que deje ver esos valores. Los valores, como decía, si estuviéramos en la época de Platón, 450 años antes de Cristo, tal vez estaríamos diciendo que los valores son abstracciones, son ideas, y de hecho lo son. Aristóteles se burlaba de Platón y decía que esas son meras suposiciones en la mente del famoso genio griego. Aristóteles, que no era griego, sino que era estagirita, Aristóteles decía, para que eso sea real, tiene que poder ser sentido,
tiene que poder entrar por sensaciones, tiene que entrar por los sentidos. Y esa dualidad que me está escuchando usted, maestro, usted, educador, que me está viendo y escuchando, se ha mantenido 2500 años. La lucha científica entre el racionalismo y el empirismo. Los valores son abstractos, no existen en sí mismos, no los podrías tocar. Jamás alguien ha visto al señor Respeto ni a la señora Solidaridad paseando por la calle. No existen en sí mismos, pero existen en una realidad evidente en la realidad de nuestra mente. Esos valores abstractos, existenciales, ideas maravillosas que cual brújulas nos guían por el camino correcto y nos dicen por dónde ir, tienen que ser observados. Y la mejor forma de observarlos es que esos valores se conviertan en definiciones, en comportamientos, en conductas humanas. Nadie podría decir que un niño que devuelve las cosas, que llega temprano, que trae sus tareas y que nunca copia, no es honesto. La honestidad se muestra en esas actitudes y esas conductas. Entonces el maestro inspirador, sin ser una persona perfecta, debe para sus alumnos representar eso. La conducta y el comportamiento que refleje valores. Los valores que dices practicar, no los que le enseñaron a practicar, sino los que él decidió por su cuenta y riesgo, desde su ética profunda, practicar. Eso se espera de un maestro inspirador, definitivamente, porque la mente es una creación del cerebro. Las neurociencias nos dejan clarito de que hay tres cosas que históricamente, desde antes de Cristo, se respetan. El cerebro, aunque el cerebro, el mismísimo Aristóteles creía que no servía sino para calentar la sangre, que el corazón era el centro de todo, de ahí que seguimos hablando del corazón como algo infundamental cuando realmente es el cerebro. Pero Hipócrates lo tenía claro, el cerebro es el centro de las emociones, el centro de los sentimientos, el centro de la inteligencia, el centro del pensamiento, y el cerebro construye la mente. La mente es una creación del cerebro. Pero hace falta una tercera pata del banco, que es el cuerpo. No puede existir el cerebro y la mente sin el cuerpo. Es en el cuerpo donde se demuestran las emociones. Y es en la mente donde se crean los sentimientos. Entonces, lo que tú observas a través de emociones demostradas por tus maestros tiene que ser coherente con los sentimientos que están tras de eso. No puede existir un maestro inspirador que diga una cosa y haga otra, porque el cerebro, la mente y el cuerpo trabajan al unísono para ser un docente inspirador. Un docente inspirador que, además de todo, de lo que estamos hablando, cree que sus valores orientan su camino porque son potenciales brújulas, ¿verdad? Y que además conoce cuáles son sus valores, porque uno de los graves problemas que tenemos es que la gente no entiende, no tiene claro su plan de vida. No hay un proyecto claro de vida. Muchas veces vivimos la vida tal y cual se nos presenta, sin tener una proyección clara de lo que queremos hacer, objetivos, visión de futuro, misión de vida, etc. Entonces, ¿podemos convencer a nuestra mente de que somos felices? Pues sí, fíjense que sí. Y precisamente yo estoy dando ahora una conferencia para muchos líderes regionales aquí en el Ecuador sobre el tema de cómo el equilibrio del cuerpo humano, el equilibrio de la mente causa la felicidad. Esos son estudios científicos modernos. Entonces estoy convencido que la respuesta a la pregunta que tengo frente a ustedes es sí. Sí es posible convencer a la mente que eres feliz. Pero eso es un trabajo, estimados amigos, de muchos años. La mente se construye paulatinamente a partir de lo que el cerebro hace. Está en las pequeñas asociaciones entre las neuronas y en la sinapsis, eso que llamamos redes neuronales y que ahora son la base de la neurociencia para explicarnos la manera como aprendemos, cómo pensamos, cómo nos motivamos. ¿Te dejas llevar por una mente que cree en tu felicidad? Y que por supuesto provoca a las neuronas para que produzcan sustancias neurotransmisoras específicas. ¿Eres capaz? Porque yo sí lo soy. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La gente ahora se debate con el tema del estrés. Déjenme decirles que el estrés no es una enfermedad, pero puede causar serias enfermedades.
Déjenme decirles que estamos hablando ahora del euestrés y del diestrés. Ese euestrés, la palabra eu viene desde la época hipocrática. Eu significa igual. Todos los que estamos aquí necesitamos que nuestras hormonas del euestrés, llámese catecolaminas y adrenalina, salgan a tu cuerpo para que se ponga en movimiento. Todos los que estamos aquí. El que no lo puede hacer está en serio peligro. Eso es natural y es real. Entonces, cuando yo tengo que dar una clase, inmediatamente mi cerebro ordena mi mente, se relaciona con mi mente y mi mente se convence que lo que voy a hacer es disfrutarla, porque mi mente está convencida de eso. Voy a inspirarme para disfrutar lo que amo. En eso tiene muchísimo que ver la adrenalina y las catecolaminas. Por otro lado, si en este momento hay un ladrón que amenaza tu vida con un cuchillo, también salen las mismas hormonas, las mismas sustancias salen a tu sangre y provocan una respuesta inmediata de defensa. La pregunta es, ¿por qué usamos sustancias que son para defendernos normalmente para cosas que no tienen sentido? Como por ejemplo cuando tu mujer no te prepara el desayuno, cuando te cita un vigilante o cuando te sale mal un negocio. Y entonces tu cerebro está todos los días produciendo estas sustancias, provocando aumento de la presión arterial porque estrecha las arterias, taquicardia porque acelera el corazón y dilatación de bronquios porque necesita respirar para huir o para pelear. Entonces, lo que quiero decirles es que actualmente tenemos que pensar que las catecolaminas, así como inducen al euestrés, a la emoción, al impulso, a la necesidad de actuar positivamente, a la alegría interior por hacer algo que te apasiona, asimismo te puede provocar grandes desequilibrios con tu presión arterial si estás en una edad de riesgo. Pero a más de estas sustancias, al cerebro le salen docente inspirador. Sustancias como la dopamina, mi famosa dopamina. La dopamina es la sustancia del placer. Una vez que mi cerebro está convencido, mi mente sabe que lo que amo es enseñar, preparar esto, darle esta conferencia, mi cerebro produce en los núcleos accumbens del cerebro y en muchas zonas del cerebro, produce una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es la sustancia del placer. Es la sustancia que tiene que salir para disfrutar. No solamente la dopamina, también la serotonina y, por qué no decirlo, también la anandamida, que son sustancias del placer. Allá por los años 70 recién se descubren las endorfinas. Las endorfinas son sustancias que tienen un poder 1.000.000 de veces superior a la morfina para el control del dolor. Y es lo que nos sirve para controlar no solamente el dolor físico, también el dolor moral. Esa es la orientación que tiene la medicina moderna acerca de cómo logramos la felicidad. Un docente inspirador debe manejarlas. Debe hacer de su vida, su inspiración, marcada por lo que conocemos también como factor neurotráfico. Un maestro inspirador tiene que tener su cerebro reverdeciendo. Existe una sustancia bioquímica en el cerebro que se llama BDNF factor en inglés, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una poderosa proteína que estimula la producción de células cerebrales y fortalece las existentes, de manera que tu cerebro, cuando libera BDNF, se activa una serie de genes que desarrollan nuevas células y que hace que tu cerebro reverdezca, se vuelva mucho más inteligente. En efecto, eso es lo que observamos. Pero si el profesor inspirador no aprende a manejar este tipo de cosas, difícilmente va a poder disfrutar de lo que hace. Y por tanto, inspirar a sus estudiantes porque perciben tus emociones, tus sentimientos y tus dolores. Y por qué no tus alegrías. La percepción es algo de lo que no nos podemos separar. La neurociencia avanzó hacia eso. Hay unas neuronas en tu cerebro que se llaman neuronas espejo, que nos permiten no solo imitar, sino también entender el comportamiento de los otros. El resultado es un docente inspirador, cuyo cerebro, su mente y su cuerpo trabajan para mi felicidad. Entonces, cuando yo voy a un aula, estoy convencido que esto es lo que me gusta hacer. No me pongan a dar una clase de astrofísica ni de álgebra porque me pelo. Eso no inspira previamente mi cerebro.
Esa felicidad que siento se transmite por los intrincados caminos neuronales de mi cerebro y se transmite sincronizadamente al cerebro de otros. Mi felicidad se transmite a mis alumnos. Porque el ADN de mi cerebro, de mis células, es como un internet cerebral. Esto que estoy hablando es científico. ¿Cómo logramos entenderlo? ¿Cómo logramos ser docentes inspiradores si no amo ser docente? Ama ser docente. Y mucha gente te dice, ay doctor, pero ¿cómo voy a amarlo si los sueldos son bajos? Si hay muchas vicisitudes, si los maltratan, si si hasta a mi familia no le gusta que sea educador porque dice que gano poco. Y entonces la respuesta debería ser, ¿para qué eres docente? Entonces, ¿por qué buscas la docencia? Debe haber alguna razón para que eso te cautive y te atraiga. Tal vez la razón que a mí me mueve sea lograr que mis alumnos aprendan a aprender a través de la inspiración. Pero para que un docente sea inspirador, también debe ser capaz de conectarse con las mentes cercanas en la búsqueda de soluciones. Motivar para avanzar con el pensamiento, la concepción de ideas que permiten emprender nuevos proyectos, sentirse a plenitud emocional y espiritual, ganas de dar a manos llenas. La Madre Teresa decía, hay que dar hasta que duela y cuando duela dar más. Entonces todo esto se logra a partir de que la ética nos diga que eres libre, tienes conciencia, eres libre y además tienes voluntad para hacer lo que tienes que hacer. ¿Cuál es la primera clave para ser docente inspirador? La primera clave para ser un docente inspirador es estar seguro que amas ser docente. Si tú no estás seguro de que amas ser docente, es muy difícil que seas inspirador. Entonces, para que ames ser docente, tu mente tiene que estar convencida. Porque a partir de que tu mente se convenza, todo lo que viene detrás, tus emociones, tus sentimientos, tus alegrías, tus penas, tu conexión con el otro, el funcionamiento de tu cuerpo y hasta las necesidades de ir al baño, pueden ser controladas a partir de esa primera clave, estar seguro y que tu mente esté segura que realmente amas ser docente. Si tu mente no está convencida de que ser docente es lo que quieres ser, para trascender, para ser mejor ser humano, para servir a Dios, entonces es posible que tu mente conspire para que no te sientas bien con tus estudiantes. Esa es la forma. Pero cuando yo voy a entrar a una aula, o cuando voy a dar una interacción como esta, créanme ustedes, mi mente está preparada para lo que hago. Mi mente está convencida de que esto es lo que amo, por lo tanto lo hago fluidamente. Mi mente subconsciente fluye y mi mente consciente la deja fluir. Apenas la detiene para decirle, cuidado, vas a decir una palabrota o organízate mejor con lo que vas a decir. Pero si tú no estás convencido, si tu mente no está convencida de que amas ser docente, muy difícilmente. Eso es un trabajo que no es de un minuto. Eso es un trabajo constante y permanente que uno tiene que hacer para convencerse a la mente, convencer a la mente de que amas realmente lo que haces. En este caso, ser docente. La segunda clave es el enfoque. Ya lo dice Daniel Goleman en sus famosos libros, y por qué no en el último que he leído, que no es el último de él, que es el libro Enfoque, Focus. Es necesario enfocarse. Un buen maestro sabe que un alumno que no atiende, un alumno que no se concentra, un profesor que no se enfoca, puede hablar cualquier disparate. Por lo tanto, el enfoque es fundamental y eso también depende del cerebro. Alinear el cerebro límbico, que es el emocional, con el cerebro anterior, con la neocorteza, con los hemisferios prefrontales, es la clave para poder planificar, manejar emociones y para enfocarse debidamente en lo que estás haciendo. Pero para mí, Roberto Briones, docente inspirador, una vez que estoy en la sala de profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica esperando mi clase, puedo tener una serie de problemas mientras estoy desenfocado. Recuerdo que Daines me está llamando, recuerdo que tuve un problema, recuerdo que mi carro se dañó, recuerdo que me llamó el director, recuerdo que tengo problemas. Pero una vez que camino, subo las escaleras y me acerco al aula de clase, parecería que todo se va transformando, que las neuronas comienzan a interactuar unas con otras, que mi mente comienza a decir, ¿esto es lo que amas?
lo vas a disfrutar. Abro la puerta y veo los rostros de mis alumnos. Y miren que mis alumnos no son niños, son jóvenes y muchachos que están entre los 23 y 24 años, ya son en último año de medicina. Y los veo de frente. ¿Ah? Veo en sus rostros muchas cosas. Algunos no han almorzado, otros vienen del hospital. Pero todos, al momento de verme, muestran una alegría esencial, aunque estén cansados. Y yo digo, me necesitan, voy a hacer lo que amo y me enfoco. Durante esa hora de clase, o 2 o 3 horas de clase, como estoy ahora, nada es más importante que lo que estoy haciendo. Nada es más importante que expresar mi amor hacia mis estudiantes, hacia el conocimiento, hacia la investigación y hacia la vida. Por tanto, me enfoco. El enfoque me permite expresar ese amor que el inspirador debe interiorizar en sus alumnos con esa sincronía de sistemas nerviosos a los que me referí previamente. Una segunda clave es el enfoque. Miren ustedes esa última escena de la película de Karate Kid 1, cuando el famoso Karate Kid se enfrenta a su enemigo mortal y le ha dado una paliza sin igual. Sin embargo, la última llave tiene que ser la llave del triunfo. Y la posición que él adopta en la película, ustedes la pueden volver a ver, es más, la vemos todos los años, la repiten siempre, está en YouTube, Netflix. Ustedes pueden ver la posición que adopta y la concentración y el enfoque que logra. El enfoque desequilibra al otro y con un golpe fatal lo derriba sin posibilidades de levantarse y ganar la pelea. El enfoque es clave para la inspiración. Una persona desenfocada difícilmente se concentra. Y la tercera clave que he de compartir con ustedes y que con mi vida me ayuda siempre, es que el docente inspirador tiene que tener realmente avidez por buscar el conocimiento, avidez por encontrar respuestas, avidez por investigar. El estudiante tiene acceso al internet, a las redes, a la web. El estudiante puede lograr el conocimiento, sin embargo te necesita para inspirarlo. Y tiene el maestro que dar la talla. No puede inspirar a un profesor que no encuentra el rumbo, no tiene interés ni avidez por buscar el conocimiento. Entonces, para todos los docentes inspiradores es necesario transmitir la idea de que la investigación es muy importante. Cosa que aquí en el Ecuador los docentes no le damos importancia en colegio y escuela, salvo honrosas excepciones, que sí las hay. Pero la mayoría no ve la investigación como una plataforma y como una columna vertebral del aprendizaje. Qué pena, porque los parámetros PISA internacionales que definen a los países mejor aspectados en educación entre hasta los 16, 17 años, le dan mucha importancia a las ciencias, o sea, a la investigación. Acá en el Ecuador no estamos acostumbrados a eso. En suma y en resumen, ya que se me fue el tiempo, en suma y en resumen, la inspiración nace desde adentro, no la busques afuera. Está muy mal dicho eso de que tú me inspiras. No. La inspiración viene desde adentro. Después de haberte convencido que hay mucha gente notable de quien aprender, sin embargo, viene desde adentro. Es una decisión personal que pone en funcionamiento todo tu andamiaje cerebral. Lo que ocurre cuando estás consciente de que amas realmente ser docente es que todas tus neuronas, todos tus músculos, todas tus células se ponen en confabulación para que seas feliz, para que disfrutes aquello de lo que estás convencido que amas. Y eso se logra si la mente está convencida. Una vez que entro al aula y veo a mis alumnos y sé que amo lo que hago y que además los amo a ellos con el amor de Dios, entonces puedo dar el siguiente paso, me concentro y estoy permanentemente enfocado para entregarme completamente a aquello que amo.
y doy poniendo, como decía un viejo maestro mío, toda la carne en el asador, sin quedarme con nada. Y para ello me ayudo también en la web, porque tengo internet en el aula y por tanto puedo ir a investigar aquellas cosas que por alguna razón no puedo contestar, porque no lo sé todo. Y lo tercero es que ellos tienen que sentir que su maestro está preocupado por mejorar y que la investigación es esa forma de mejorar que encontramos para que el conocimiento se pueda renovar, para que el conocimiento se pueda hacer diferente, para que el conocimiento pueda ampliarse y para ofrecerlos a ellos de la mejor manera. Ser docente inspirador entonces depende de muchas cosas. No es cuestión de saberse un argumento o de leer un papelito cualquiera o de leer libros de autoayuda. Eso es solamente una parte. Ser docente inspirador es mucho más. Tiene que ver sustancialmente con todas las sustancias de tu cerebro, la manera como las neuronas se conectan unas que otras, porque por si no lo saben, el alma está en el cerebro. No de la manera como Descartes pensaba, en la glándula pineal. No, 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 no. El alma está en el cerebro. Y cuando eso desaparece, cuando ya no hay vida, como es posible verlo en los pacientes con Alzheimer, cuando las neuronas se destruyen por efecto de las proteínas beta-amiloides y el paciente entra en un Alzheimer, ya no eres. Ya no eres. Eres tan solo un zombie que camina ayudado por otros. Puede ser que tu cuerpo esté indemne y te veas aparentemente bien, pero tu mente ya no funciona. Ya no eres capaz de amar lo que haces. Ya no eres capaz de enfocarte en lo que amas. Ya no eres capaz de investigar lo que necesitas. Y entonces el cerebro se vuelve simplemente una masa que no tiene sentido. Los médicos todavía debaten si eso puede llamarse vida. ¿Qué esperamos? ¿Terminar con una degeneración del cerebro? ¿O comenzar desde ahora mismo a inspirarnos? Porque solo lo que hagamos por otros será aquello por lo cual nos juzgue el Altísimo. Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Espero sus preguntas. Jenny, creo que estuve bien con el tiempo, ¿o no? Hola, doctor. Ya la licenciada Poveda tuvo que retirarse. Soy Bueno, Yulisa no Fialles, importa. también aquí, y bueno, pues escuchando Hola, su ¿cómo está? mucho gusto. ¿Estuve bien con el tiempo? Pero No, por no se me supuesto fue. que sí, Bueno, mire, y así también eso es. es lo que mi mente lo puede coordinar, ¿no? Hay una sustancia que se llama melatonina que permite que los mecanismos de vigilia se coordinen, ¿eh? Eso también lo puede hacer el cerebro. Así es, todavía estamos a tiempo y bueno, pues no, gracias por su ponencia, es muy, muy importante pues todo lo que usted ha indicado respecto pues a lo que es realmente ser docente, ¿no? Inspirador. Es tan real Sí, que los docentes en el proceso de enseñanza, lo que usted decía, deben controlar, manejar sus emociones, sentimientos, algo que también usted dijo, tener su cerebro reverdeciendo para poder, en este caso, motivar, inyectar esa energía, esa felicidad, esas ganas de avanzar en sus estudiantes, porque todo comunica. Entonces, así es. pues así es, todo comunica y bueno, pues no, además de esas claves que usted indicó también, que importante, porque hay que amar ser docente, porque educar es inspirar y para educar hay que estar inspirado, para que los alumnos pues obviamente puedan aprender y bueno, trascender también. En todo Aquí tengo caso, algunas preguntas en el chat, querida sí, amiga. así Tengo es. unas En todo preguntas en el caso, chat, yo ¿no? ahorita voy a empezar a revisar el chat y bueno, pues no, para ir despejando, permítame un momentito, por favor. Empezamos. A ver, Excelente webinar, doctor Briones. Dice el carácter. Napoleón Lara nos dice: el carácter de las personas, cuánta influencia en las inspiraciones de los docentes. Es verdad. bueno, Así es. mire, el carácter, la formación del carácter es fundamental para una persona, para la vida. Ese carácter se va formando desde muy niño y a veces tú tienes en tu aula jóvenes que son de diferentes orientaciones para el manejo de su carácter. Hay algunos que son muy duros para poder creer lo que dices porque han sido muy golpeados. El carácter es fundamental, pero también está la personalidad.
que la personalidad también define a tu alumno y de alguna manera te ayuda y te hace, te da las facilidades para poder llegar como docente inspirador. La clave es que independientemente del carácter que tenga el otro, tú seas un modelo de equilibrio, de confianza, un modelo de valores y la gente te vea no como un ser perfecto, pero como una persona que daría su vida por respetar lo que el otro piensa. Entonces, de hecho, independientemente del carácter de tus alumnos, tú tienes que ser un modelo desde adentro. La inspiración es tuya. Ajá. Ok. Aura Patricia nos dice, pues muy interesante su ponencia. Por eso es importante que los docentes se capaciten en beneficio de los estudiantes. Sí. Así es. Obviamente la capacitación es una, ¿cómo se dice? Es neurálgico, si hablamos en medicina, es dolorosa, porque la inversión en capacitación es casi nula en el Ecuador, ¿no? Entonces las organizaciones del tercer sector, como siempre en Guayaquil y en el Ecuador, más que nada en Guayaquil, como Fundación Ecuador, se han preocupado por esto. Es decir, fíjense ustedes que las capacitaciones y la formación de los maestros, lejos de depender del gobierno, depende de las organizaciones del tercer sector que como Fundación Ecuador y otras se preocupan por el docente. ¿Ah? Así ha sido siempre en Guayaquil. Nosotros tuvimos el primer hospital en 1542, en la época del rey de España, y ese hospital ahora se llama Luis Bernaza. Pero durante tantos años, no fue sino hasta 1973 que un gobierno hizo un hospital en Guayaquil, hasta tanto como nos movíamos. Entonces, las organizaciones del tercer sector han dado la cara. En este caso, para la capacitación, también. La capacitación es importantísima, importantísima. Y el Ministerio de Educación no tiene dinero para capacitación. Así de simple. Ok, tenemos pues, aparte de felicitaciones por su ponencia, nos preguntan también, ¿cuáles son los valores fundamentales que debería promover un docente inspirador? Mire, lo primero que debería inspirar es coherencia. Ese es un supravalor importantísimo para un docente inspirador, la coherencia. Es decir, ser y parecer, pensar, ser y parecer. Ese es un supravalor fundamental para un docente inspirador, la coherencia. Un segundo supravalor fundamental es el desarrollo de su autoestima. Es decir, un docente inspirador tiene que estar luchando todos los días porque su autoestima sea fuerte. Su autoestima es la capacidad de un ser humano para enfrentar desafíos y para sentirse merecedor del éxito y la felicidad. Un docente que se cree Anita la huerfanita no puede inspirar a nadie. Necesita que su autoestima sea alta y para eso hay que luchar. Una tercera cosa, a más de lo que estoy diciendo de la coherencia, de la autoestima, es la capacidad que un docente tenga para comunicar. Es decir, la comunicación es un valor inaccesible, realmente terriblemente importante y que desgraciadamente no es bien considerado. Y la comunicación está en todo. Mejor dicho, es imposible no comunicar. Usted comunica aunque no quiera. La posición de sus manos, la manera como mira, la forma como se suben los lentes, la manera como mueve la boca, la forma de coger el lápiz, todo comunica. Entonces, un tercer supravalor de un docente inspirador debería ser la calidad comunicacional que inspira. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Un docente exigente inspira o cómo puede ser los dos a la vez? Un docente exigente inspira. Sí, sí inspira. El docente exigente tiene que transmitir a través de los supravalores de los que hablé, de los que acabo de hablar, tiene que transmitir inmenso amor por sus alumnos. Y tiene que transmitir que la exigencia es una herramienta de mejora continua, que no puede haber mejora continua si es que no hay exigencia, que la rigurosidad académica, que la rigurosidad científica es fundamental para un docente inspirador, porque habla de su seriedad para encontrar respuestas. Por lo tanto, la exigencia, lejos de ser un camino duro y rechazable por los jóvenes, la exigencia es una herramienta de amor que le permite al docente decir, te amo y por eso exijo, porque la exigencia, en definitiva, es eso, es buscar que todo se mejore y la retroalimentación para la exigencia es fundamental también. Entonces, un docente inspirador puede ser muy exigente y gracias a Dios que lo es. Un docente blandengue no inspira a nadie.
Ok, otra pregunta también. ¿Qué engloba el valor confianza en educación? El valor confianza engloba primero el hecho de que tú puedas confiar en ti mismo. Si tú no puedes confiar en ti mismo, si tu autoestima es baja, si todo el mundo te pasa por encima, es lo primero. Es decir, el profesor, el inspirador, tiene que primero demostrar que confía en sí mismo, que confía en lo que dice, que confía en su mente, que confía en sus actos, para luego trasladar esa confianza personal a los que ama, a sus estudiantes. La confianza implica, además, que el estudiante pueda aprender a confiar en sí mismo, porque ese es otro detalle. Confianza en el maestro inspirador, en sí mismo, y confianza en sus alumnos. Y finalmente, inspiración para que el alumno aprenda a confiar en sí mismo, en su capacidad de pensar, en su capacidad de discernir, en su capacidad de expresarse, en su capacidad de producir ciencia. Aprenda a confiar. Ok, Neri nos dice también, si amas su trabajo, siempre estarás inspirado. Ese amor al trabajo nos dio fuerza para enfrentar la pandemia y aprender algo de tecnología para llegar a nuestros estudiantes. Sí, taxativamente sí. Si amas lo que haces, eso te da fuerza. Miren, uno de los frutos más maravillosos del Espíritu Santo, lo dice la Biblia, es la longanimidad. Esa capacidad que tiene un ser humano para vencer, enfrentar y vencer el desafío y que eso sea permanente, porque la vida está hecha de retos y de desafíos. El que no lo ve así, no sé en qué mundo vive, pero los retos son continuos. Allí es donde se puso a prueba el verdadero amor hacia la docencia y el verdadero amor hacia los seres humanos que aplaudo, ¿no? Por supuesto que sí. La respuesta es sí, taxativamente sí. Ok, bueno, aparte como le indicaba de felicitaciones y bueno, bendiciones para usted, pues ya no tenemos más preguntas. A nombre de Fundación Ecuador, pues queremos agradecerle nuevamente su intervención, doctor, y esperamos que pues nos pueda acompañar en futuros eventos, que igual ya estaremos comunicando. Y bueno, pues sí. Yo le agradezco mucho. Por favor, a través suyo, hágale llegar mi abrazo enorme a Jenny y al ingeniero Pedro Aguayo, que siempre está en mis oraciones, por todo el inmenso trabajo que están haciendo y, como digo, viene del tercer sector. Tal vez tenemos una conferencia pendiente que sería hablar sobre cómo las organizaciones del tercer sector han ayudado a crear el Ecuador que tenemos. Doctor Briones. Entonces, debería ser una conferencia clave porque los ecuatorianos nuevos, los más jóvenes, no saben lo que históricamente hemos hecho para levantar al Ecuador desde el tercer sector, es decir, desde las ONGs. Doctor Briones. Dígame. Es la licenciada Poveda. Sí, Poveda. Sí, lo tenía que estar escuchando porque estaba manejando para otro lugar que me requiere, pero lo he escuchado toda la conferencia y quiero agradecerle de corazón su tiempo y he tomado nota del tema que creo que es bastante valioso e interesante. Así que ya me contactaré con usted para trabajar este tema también. Gracias a todos. Sí, yo creo que hasta ahora el micrófono otra vez. Sí, mire, yo creo que hemos sido injustos con nuestras organizaciones sociales, con todas esas cientos y miles de organizaciones que trabajan sin ánimo de lucro y siempre queriendo el bien de la sociedad. No hemos sido todavía suficientemente justos, así que hay que hablar sobre eso. Fundación Ecuador es una de ellas, pero no solo Fundación Ecuador, la Junta de Beneficencia, la Sociedad Protectora de la Infancia, CERLI, y si me quedo aquí, me quedo toda la tarde enumerando todas las organizaciones que en Guayaquil, por ejemplo, que es donde conozco, deben haber en otras partes del Ecuador también, hacen tanto por la educación, por la salud, ahora en pandemia. Muchas gracias también, muchas gracias. He disfrutado de esto. Gracias. Y nosotros también. Por favor, a todos los presentes, en el chat hemos dejado pues un vínculo por si desean pues recibir su certificación de participación de manera digital, por favor. Vamos a mantener unos minutos más la sala abierta para que puedan igual acceder al vínculo y llenar con sus datos las personas que deseen. Así que, doctor, pues una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias también a todos por el tiempo que han asignado para asistir a este interesante evento virtual. Gracias también. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.